Bendiciones, mis amados hermanos. Quiero dar gracias a Dios primeramente por este privilegio tan precioso que se me concede para poder celebrar con ustedes la victoria de un año más de ministerio. Gracias al Señor y gracias al pastor Julio Herrera, su esposa y su familia que me conceden este privilegio para poder así brevemente darles una palabra de parte del Señor. Quiero platicar un tema que creo que va íntimamente relacionado con la situación que estamos viviendo a nivel global. Esa situación, sin lugar a duda, tiene control de muchas cosas, pero la Biblia nos deja ver del papel que nosotros tenemos que jugar, especialmente hoy que ustedes están en este tiempo tan hermoso de glorificar y de dar gracias a Dios, que podamos llegar a esa reflexión y tomar como base lo que su bendita palabra nos dice del papel que nosotros debemos de jugar en este tiempo. Así es que quiero platicarle de lo que he titulado La cura para la tierra. La cura para la tierra. Esa expresión para mí es poderosa, porque pues es algo que no necesariamente es una sanidad directa a un cuerpo, aunque sí, sino más bien a todo lo que le está pasando a la tierra y el papel que jugamos nosotros como iglesia, especialmente ustedes hoy que están glorificando al Señor y que le están dando gracias por permitir un año más de victoria en la historia de la congregación. El pasaje que quiero utilizar se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 13. La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, dice, de los hombres. Otra versión dice, por los hombres. Entonces, como título de este pasaje le he puesto la antibacteria divina. De tal manera que con eso quiero decir que nosotros somos esa sal que está en la tierra y que debemos entender el poder que representamos para poder llegar a decir que somos, sí hermanos, la cura de la tierra. Cuando nosotros miramos en la historia, especialmente en los días de nuestro Señor Jesucristo, la sal tenía pues muchas consideraciones. Dentro de esas consideraciones era que la sal era considerada un activo muy valioso, de que quien tenía cantidades de sal podía negociar con ella, podía hacer canjes de otros productos que necesitaba pagando con la sal. La sal pues era requerida para muchas cosas en esos días como en los días de hoy. Entonces, una de las cosas que he aprendido acerca de que cuando la sal pierde su sabor es porque la sal podía, al tener cantidades y no ser usadas adecuadamente y de no permitir que fluyera y que esa sal se distribuyera en toda la sociedad, era cuando la sal perdía su sabor, perdía su valor, perdía el propósito, era cuando la sal solamente era almacenada inadecuadamente. Esto es importante lo que estoy diciendo. La sal perdía su valor cuando era almacenada inadecuadamente. ¿Qué significa eso? Con todo el respeto, que nosotros como sal, como creyentes, como una congregación, como una iglesia, tanto la mía que pastoreo, la que pastorean otros ministros respetables, como vuestro pastor, si solamente nos enfocamos en el crecimiento, sin hacer la función de ser la sal de la tierra, la cura de la tierra, va a ser como almacenar inadecuadamente la cantidad de sal en una bodega. Eso significa que esas grandes cantidades de sal en una sola área y que estaba encerrada en 4 paredes, estaba limitando el poder que tiene esa sal. Otra de las cosas era que el problema era que si se dejaba sin uso, sin que fluyera, sin que se distribuyera en la sociedad, la sal, al estar demasiado tiempo en una bodega, lo que hacía era que la humedad que había en ese lugar, en ese depósito, en esa bodega, en ese edificio, hacía que la sal perdiera su valor. La humedad hacía que la sal perdiera su valor. Entonces se volvía insípida. Entonces mire lo que el Señor nos permite ver, por qué llamó al creyente, a los creyentes: vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la sal?
La sal es muy poderosa porque activa un agente antibacterial. Cuando hablo de algo antibacterial, estoy hablando de ataques microorgánicos que podrían ser dentro de ese ámbito microorgánico, podrían ser parásitos, podrían ser bacterias, podrían ser virus como el que estamos viviendo. Es decir, todos aquellos agentes patógenos que lo que hacen es perforar las barreras que existen, entrar y causar los daños de infecciones. Entonces, si el Señor le dijo a la iglesia y al creyente que nosotros somos la sal de la tierra, nos está diciendo, ustedes son como el anticuerpo de esta tierra. Ustedes son quien tienen el poder antibacterial y por eso usó la simbología de la sal. Entonces, otra de las cosas que la sal hace entonces es que pelea contra la decadencia, ya en términos prácticos y espirituales, una decadencia de carácter moral, de carácter espiritual, en el simbolismo del poder que tiene. Entonces, pelea contra la contaminación, pelea contra la corrupción. Entonces, el problema es aquí que cuando nosotros no entendemos eso, entonces podemos ser sal, pero sin sabor. Ser iglesia es un gran privilegio. Ser iglesia es buscar también cuál es mi papel, cuál es mi participación mientras la iglesia está aquí en la tierra. 2020 años aproximadamente han pasado y la iglesia tiene que recuperar el poder, tiene que recuperar la agenda, tiene que recuperar sus propiedades, tiene que recuperar sus funciones, tiene que recuperar, hermano, esa delegación que el Señor le ha hecho de ser la sal de la tierra. Entonces, algo está pasando en la sal, de que ya no está funcionando como poder antibacterial. Y el problema, perdón, el problema de ser una iglesia sin poder antibacterial es solamente tener el depósito de un salero, pero que la sal no se está usando. A mí me llama la atención esto porque cuando nosotros hablamos de parar los avances microorgánicos, por ejemplo, cuando agarramos una porción de carne cruda y queremos mantenerla libre de la contaminación y de la corrupción, entonces al ponerle sal, nosotros hacemos que esos microorganismos no descompongan la carne. Porque una de las cosas que hace que al poner abundancia de sal alrededor de una carne, evita entonces que los microorganismos penetren, y lo que hace la sal, el poder que tiene la sal es deshidratar a los microorganismos. Los deshidrata, les saca su fuerza, les bloquea y les limita en su avance. Entonces la sal lo que hace es, entonces con un poder que tiene, es provocar que siga fluyendo en el cuerpo, en el ambiente, digamos, en medio de la sociedad, deshidratándola. Es decir, que nosotros como sal estamos para deshidratar toda bacteria que quiera destruir espiritualmente. Ahora, quiero avanzar rápidamente y quiero explicarle algunas otras propiedades de la sal. Además de tener ese poder antibacterial, la sal también produce sed. Esto es importante. Ese es el papel de nosotros. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Juan 7:37 dice, mas en el postrer día de la gran fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿por qué le puse ese ejemplo? Porque las cosas saladas nos producen sed. Cuando nosotros comemos cosas saladas, nuestro organismo, nuestro cuerpo inmediatamente, nuestro paladar, nuestro gusto inmediatamente va a querer tomar agua para saciar la sed. Y entonces tenemos que tener sed de justicia, tenemos que ser justos, tenemos que cumplir la justicia de Dios, tenemos que hacer lo que es justo y tenemos que hacer que la justicia de Dios prevalezca. Y eso lo provoca siendo sal nosotros. Si nosotros somos la sal, entonces tenemos el poder antibacterial de parar los virus, de parar, hermano, todos los agentes espirituales que quieren destruir, hermano, las familias. Y provocamos a sed. Provocamos a sed. Es interesante, quiero comentarle esto, que en cierta oportunidad, en uno de los viajes que yo tenía,
pues mientras esperaba el otro vuelo me metí a un club de espera que la aerolínea me brinda para poder descansar un poco más. Me senté, abrí mi computadora y llegó uno de los trabajadores de ese club y me dijo que si yo quería tomar algo. Entonces lo primero que le pedí fue una bebida pues dulce, un jugo, y me fue a traer un jugo. El jugo era de fruta, pero muy dulce. Y entonces, en el momento que lo sentí demasiado dulce, yo le pedí mejor una ginger ale, que es, ya no es dulce, sino que es una agua, pues entre agria y dulce. Pero en el momento me llevó un platito con semillitas saladas y pedacitos de pan salado, y yo le dije, yo no pedí eso porque pensé que me lo iban a cobrar. Inmediatamente me dijo, no, esto es regalo de la casa. Pero cuando lo probé, y pagué la bebida, pero cuando lo probé me di cuenta que eso que me había regalado me provocaba más sed, y entendí, este hombre me regaló estas piececitas de snack salado para provocarme más sed y que yo lo llamara y que pidiera otra bebida por la sed que me provocaba aquello. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros provoquemos a la gente a buscar a Dios siendo la sal de la tierra. Ahora, estas son algunas de las propiedades. Ahora, quiero entonces también llevarlo a este principio de por qué tenemos que mantener esa sal en nuestra vida. Cuando la iglesia ya no provoca sed y tampoco es el poder antibacterial, el anticuerpo de la tierra, la cura para la tierra, es porque perdió su sabor. La Biblia dice, vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más para arrojarla afuera y que la gente la pisotee. Dios mío, el tiempo se me fue, los 10 minutos que me dieron, pero así rapidito, solamente quiero dejarlo esto. Perder el poder antibacterial o de ser el anticuerpo de la tierra es dejar la puerta abierta en la tierra para que vengan las infecciones, ya sean virus de pecado, virus de corrupción, virus de temores, virus de enfermedades, virus de destrucción matrimonial y familiar. Ahora, cuando el Señor presenta esta analogía, me llamó la atención esto, porque cuando Él dice de perder su sabor, que ya no sirve sino solo para ser pisoteada por los hombres, debemos de saber que en esos tiempos bíblicos, oiga esto, las casas eran hechas cuadradas y con un techo plano. Ese techo plano tenía un propósito. Era una área que servía como recepción de visitantes y para actividades como para tener festividades matrimoniales. Quiere decir que era una terraza y ahí se hacían actividades de la familia. De tal manera que por dentro había como un graderío que lo llevaba a la terraza y ahí tenían sus festividades. Abajo tenían camas y todo. Entonces no era como hoy que podemos tener una sala para recibir a nuestros visitantes. Entonces la idea de lo que estoy diciendo también podemos ver Mateo 24:17, donde dice, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. La palabra terrado es azotea o terraza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la sal, mejor dicho, que cuando era muy utilizada, había mucho tráfico de personas, entonces se agujeraba el techo. Y ese techo agujerado, cuando llovía, era producto de goteras. Se daban goteras y mojaba todo. Entonces lo que ellos hacían, para entender la analogía de Jesús, es que ocupaban un material como yeso, que lo rebajaban con agua. Y cuando le ponían la sal, entonces deshidrataba, digámoslo así, la sal al yeso con agua, y entonces la volvía dura, como una pasta, para ponerla sobre los agujeros. Y entonces tapaban los agujeros con yeso, como un alquitrán, como algo de brea, con agua. La sal sacaba el agua, la endurecía y ya la ocupaban para rellenar esos goteros, esos agujeros que se habían hecho por el tanto uso, por el tanto caminar en el techo. Pero entonces, para que no se vieran parchados diferentes lugares con la sal que brillaba con el sol, entonces ellos decidían ponerle a todo el techo esa sal con ese yeso para que se mirara nueva la terraza. Y entonces eso significa de que ya la sal entraba a otro uso. Ya no era para sazonar, ya no era para parar bacterias, ya no era antibacterial, sino que ahora era
para ser pisoteada por los hombres. Ahora la gente caminaba sobre la sal que había perdido su sabor. Esto nos habla de tomar una mentalidad diferente del papel que tenemos que jugar como iglesia. Así es que te comparto ese mensaje y deseo que Dios te bendiga en el nombre de Jesús y que tú te vuelvas a ese propósito, que tú te vuelvas a esa tarea de parte de Dios y que seas la sal de la tierra. Que Dios te bendiga y felicidades en el nombre de Jesús. Amén.